Bueno, entonces voy a continuar. Versículo 10. Por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esforcémonos por ser fortalecidos en el poder del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, en su palabra, en su amor, que es como podemos tocar y llegar al corazón del hombre para que por medio de esto, ¿verdad? Él pueda alcanzar la salvación y dar gloria a Dios, ¿verdad? Lo que pasó un día con nosotras. Entonces, cuando nosotras aprendemos a usar y aplicar esta armadura de Dios, seguro tendremos la victoria. Entonces, aquí notemos que es ponernos la armadura, que les decía yo la clase pasada, que no es como un hechizo, ¿verdad? Y nada más decir, yo me pongo esto y me pongo el otro, yo me ciño lo no es decirlo, es vivirlo, ¿verdad? Entonces, la enseñanza detallada de la guerra espiritual en este pasaje tiene dos componentes esenciales. El primero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Luego, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice de una parte, o no dice, ahí toma el escudo de la fe y la espada déjala por allá, ¿verdad? Dice de toda la armadura de Dios. Y vemos que estos dos componentes son esenciales y muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana, ¿verdad? Descuidan el primero, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Entonces, si un hombre débil, ¿verdad? Que apenas puede mantenerse en pie, les decía yo, y le ponen la mejor armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz, ¿verdad? Será derrotado fácilmente. ¿Por qué? Porque no está equipado. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano, por así decir, debe de comenzar con este principio, fortaleceos en el Señor, porque recordemos que el Señor siempre tuvo esta armadura, ¿verdad? Es la armadura de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre trajo esta armadura, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos manda fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que recordemos que nosotros no hay nada bueno, ¿verdad? Sabemos que todo lo que tenemos y todos nuestros talentos, aún nuestros, todo, es decir, todo lo que nosotros tenemos proviene solamente del Señor. Y les decía yo la clase pasada que tenía yo una nota de un ejemplo de un soldado, ¿verdad? Y dice que antes de que a un soldado se le dé un arma, se le muestre cómo disparar un misil, pasa por un entrenamiento básico, ¿verdad? Un gran propósito del entrenamiento básico es desarrollar la fuerza física de ese soldado recluto, ¿verdad? Es como si el ejército le dijera al soldado, te vamos a dar las mejores armas, lo mejor que tenemos, ¿verdad? Pero primero tenemos que estar seguros de que tú eres fuerte, de que tú puedes portar esto, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, y en el poder de su fuerza. Y vemos cómo esto muestra que el obtener esta fuerza, esto no sucede solo con decir palabra, lo que les decía, no es como un hechizo mágico, ¿verdad? Que uno dice, ay, yo me pongo el escudo de la fe, no se trata solamente de declararlo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza una y otra vez hasta que suceda. No basta con decirlo, ¿verdad? Repetidamente. Ay, lo voy a repetir tantas veces a ver si funciona. O ay, ¿por qué yo no puedo traer la armadura de Dios completa si yo lo he declarado, si yo lo he dicho? No se trata de eso, ¿verdad? Y vemos que este tipo de juegos mentales, por así decir, puede lograr algo, pero ciertamente no fue lo que Pablo quiso decir, ¿verdad? Entonces voy al versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? El énfasis que les decía, dice toda la armadura, ¿verdad? No dice una parte o dos, sino toda. Y entonces vemos que Dios nos da a nosotros como creyentes un equipo completo
y nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos y sabemos que está a nuestra disposición si nosotros lo podemos creer. Es decir, que el Señor nos prepara con todo lo que necesitamos para hacer frente a los dardos y a las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Que sabemos que todo el tiempo está como león rugiente buscando a quien devorar y siempre está en contra de los hijos de Dios. Pero debemos de estar vestidas nosotras de toda la armadura de Dios, poniendo siempre nuestra fe y nuestra esperanza en lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sabemos lo que Él ha hecho por nosotras y esta es nuestra victoria, ¿verdad? Y solo proviene de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahora vemos que nadie puede hacer frente a un enemigo tan formidable como el diablo sin primero revestirse de la armadura de Dios. Y Pablo, como buen guerrero, nos exhorta a tener presente en medio de la batalla, ¿verdad? Nos recuerda, vaya, cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, nos recuerda que nosotros tenemos que ir preparados, vestidos con esa armadura para hacer frente y confrontar a toda artimaña de Satanás, ¿verdad? Sabemos que Satanás es nuestro mayor enemigo. Luego me dice mi esposo mucho cuando platico con él un dicho, ¿verdad? Dice, Satanás nos odia con un odio perfecto, que es malo, ¿verdad? Él no tiene compasión de niños, de abuelitos, de jóvenes, de nadie, ¿verdad? Él lo que quiere hacer es destruir al ser humano. Entonces vemos que esta armadura es de Dios, ¿verdad? Tanto en el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que esta es su armadura real. Y en el Antiguo Testamento es el Señor quien usó esta armadura, ¿verdad? Y lo vemos en Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, ¿verdad? Ahora sabemos que el Señor comparte esta armadura con nosotros. Equipados con la armadura de Dios, no es de extrañar que seamos más que vencedoras, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y luego sigue diciendo el versículo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra esas acechanzas del diablo. Y sabemos que los planes de Satanás contra cada una de nosotras, contra la humanidad, se reduce a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios, ¿verdad? Todos esos que ya somos creyentes, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si nosotros traemos puesta toda esta armadura de Dios, entonces sabemos, ¿verdad?, que somos más que vencedores y así podemos enfrentar a todas y cada una de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Entonces, ahora debe de quedarnos claro que esto no es algo que provenga de nosotras, como ya se los dije anteriormente, ya que nosotros no hay nada bueno, ¿verdad? Todo proviene de lo alto, por medio de Jesucristo. ¿Hasta aquí alguien quiere agregar algo? Está muy bien explicado, Lucy. A menos que alguien más quiera decir algo. No, sigue, Lucy, está bien interesante. Muy bien, sí. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, aquí vemos que aunque vivimos en la carne, ¿verdad? Nuestra lucha verdadera no es contra otros seres humanos, ¿verdad? No es con alguien que nos haya dañado, aún así hace años de nuestro pasado, no es con aquella persona que nos lastimó, no se trata de que la lucha sea con seres humanos, ¿verdad? Ni con nuestros hijos, ni con nuestro esposo, ni con nuestros padres, ¿verdad? Aún pastores, con los vecinos, no, ¿verdad? Sino que esto se trata de que esa lucha
es contra poderes de, bien estructurados y organizados que dominan sobre territorios y no sobre personas, ¿verdad? Bueno, en el aire, vaya. Entonces vemos que estas regiones se encuentran en lo eterno, bueno, no en lo celestial, ¿verdad? Vemos que esta guerra espiritual siempre ha estado, ¿verdad? Entonces nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra esas potestades, como dice en la palabra, ¿verdad? Contra esas huestes espirituales. Y sabemos que no son visibles, pero que sí ejercen un dominio y un control sobre todo lo que tiene potestad de dominar, ¿verdad? O sea, todo lo que se encuentra en tinieblas, donde no hay luz, ¿verdad? Donde gobierna el enemigo, por así decir. Entonces dice el versículo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y el hecho de que nuestra verdadera batalla no es contra sangre y carne es olvidado por muchos cristianos, ¿verdad? Por muchos creyentes. Y aún yo creo que en algún momento a nosotros nos pasó, al menos a mí en lo personal, sí me llegó a pasar, ¿verdad? Que ponemos todos nuestros esfuerzos en la dirección equivocada y decimos, es que ya me hizo daño y ya al rato me cae mal y ya le dejé de hablar y no es con el ser humano, ¿verdad? Sí. Y al rato lo único que pensamos es en venganza, ¿verdad? Pero entonces aquí es bien clara la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la idea de Pablo aquí es muy parecida a la de 2 Corintios 10, del 3 al 4. Y dice en la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo usa una variedad de términos para referirse a estos enemigos espirituales. Y nosotras deberíamos de considerarlos como pertenecientes a muchos niveles diferentes, ¿verdad? A rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un mismo objetivo, que es derribar al cristiano de su lugar de firmeza. Nosotros debemos de estar firmes en la fe. Y entonces vemos que Efesios 6:11 nos dice que toda nuestra guerra es combatir los engaños del diablo, ¿verdad? Y al final de todo es completamente irrelevante si el oponente particular, ¿verdad?, al que nos enfrentamos es un principado o un poder, un gobernante de las tinieblas, ¿verdad? Todos ellos son miembros de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos son parte de un mismo ejército espiritual, ¿verdad? Que está organizado, está establecido, ¿verdad? Y está bajo la dirección de Satanás. Dirían por ahí todos los achichincles de Satanás, ¿verdad? Y todos estos vienen en contra de nosotros, los que hemos creído, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Amén. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Veamos que aquí nos vuelve a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, y aquí nos repite otra vez, ¿verdad? Estar firmes. Entonces, por tanto, tomad la armadura de Dios. Pablo introdujo la idea de toda la armadura en Efesios 6:11, que ya lo leímos, ¿verdad? Y en el siguiente pasaje, él detalla los elementos específicos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y en este versículo simplemente él está declarando cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y la armadura de Dios, ¿verdad? Y vemos que es para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, eso precisamente era lo que yo iba a decir, ¿verdad? Que todo esto se resume, él nos está advirtiendo
de que tenemos que estar listos porque van a venir esas luchas y tenemos que estar listos nosotros espiritualmente con la armadura de Dios para poder entonces nosotros resistir en ese momento que venga lo que sea, que el diablo viene contra nosotros, puede ser enfermedad, puede ser pleitos en el matrimonio, lo que sea. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es una trama del enemigo, no es la persona la que, o sea, la contra la que nosotros vamos a luchar, es contra las huestes espirituales de maldad, o sea, contra el enemigo en sí, y tenemos que estar listas porque la lucha siempre la va a haber. Así que me alegro que hayas aclarado esto tan y tan bien, Lucy. Amén. Amén. Yo solamente, Lucy, disculpa Lucy, Sí. solamente quisiera agregar algo súper rapidísimo de aquí donde dices de verdad, del versículo 13 donde dice que tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y aquí tengo una pequeña dice explicación que dice acerca, está hablando del día malo. Dice que el día malo se considera por algunos como una referencia al fin de los tiempos, que es una ocasión en la que el maligno lanzará una feroz campaña en contra de Cristo y su ejército. Un punto de vista más común es que lo que aquí se tiene en mente es una contienda importante en un momento cualquiera de la vida del creyente, pero más que nada dice que el día malo se se considera por algunos como una referencia al fin de los tiempos, cuando ya los tiempos, o sea, cuando ya Cristo, sí, al final de los tiempos, es lo que dice. Amén. Entonces digo, dice el versículo, para que podáis, ¿verdad? Entonces, sabemos que sin la fuerza de Dios y sin la protección de esta armadura espiritual es imposible resistir los ataques de los enemigos espirituales, ¿verdad? Y luego, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vemos que esto describe el propósito de la fuerza de Dios y de su armadura, porque sabemos que es la armadura de Dios, ¿verdad? Y Él nos equipa, ¿verdad?, para que nosotros podamos usar esta armadura. Y vemos que Dios le ha dado a su pueblo un llamado, ¿verdad? Nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Nos ha dado un llamado, una misión que es cumplir, que nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Que más adelante viene en el estudio, ¿verdad? Que es el de hacer discípulos, el de llevar la palabra a todos aquellos que lo necesitan, a todas aquellas almas que se están perdiendo, ¿verdad? Y vemos que como nosotros tenemos este llamado, Satanás hará todo lo posible para detenernos, ¿verdad? Entonces, cuando él ataca e intimida, nosotros debemos de estar firmes, así como nos manda la palabra. Y lo que decía la hermana María, ¿verdad? Que habrán días malos, va a haber días difíciles, va a haber días de confrontación, pero si nos encontramos conscientes, si nos encontramos alertas y sobre todo revestidas de esta armadura, podremos resistir y confrontar todas y cada una de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que debemos de ponernos esa armadura. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el enemigo siempre trata por todos los medios, ¿verdad?, a desanimarnos. Y sabemos que su propósito es que nosotros volvamos atrás, ¿verdad? Porque fuimos esclavas mucho tiempo de él. Y una vez que el Señor nos liberta, una vez que el Señor rompe esas cadenas y una vez que el Señor nos ha limpiado, ¿verdad? El enemigo se da cuenta en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, ¿verdad? Y sobre todo en la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios. Y vemos que Él va a tratar de hacernos volver atrás, ¿verdad? Y de que estemos bajo su dominio. Pero sabemos que el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Entonces, todo verdadero creyente debe de estar vestido de toda esta armadura de Dios, ¿verdad? De lo contrario,
seremos presa fácil para el enemigo y sus demonios que andan buscando a quien devorar, como dice en la palabra. Desde el día que nosotras le entregamos nuestro corazón al Señor, este enemigo, ¿verdad? Satanás, nos quiere destruir. Si nos lleva al pecado, nos puede destruir, ¿verdad? Entonces, todos los días y a toda hora el enemigo anda al acecho de los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Como les repito, él sabe, él se da cuenta de quiénes somos los verdaderos hijos e hijas de Dios. Entonces, en pocas palabras, el enemigo no descansa, ¿verdad? Él no toma vacaciones, él no dice, esta semana no, ¿verdad? Él está en todo tiempo, ¿verdad? Buscando cómo hacernos caer. Y vamos a ver en Primera de Pedro 5:8, dice en la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces nosotras debemos de estar firmes, debemos de estar atentas a esas acechanzas, ¿verdad? Para que podamos vencer al diablo es necesario mantenernos en oración, en ayuno y sobre todo en obediencia, ¿verdad? Amén. Y vemos en Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vemos que aquí en este versículo de Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8, también nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo aquí o le sigo? Sigue. Sí, todo está bien explicadito, hermana Lucy. Amén. Adelante. Versículo 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces vemos aquí que el primer objeto, ¿verdad?, que hace aparición en esta armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Pues sin la verdad no hay fundamento y sin fundamento no hay sostén o soporte, ¿verdad? Sin la luz en la verdad, las tinieblas arrasan con todo. Por eso, al igual que en la armadura del legionario romano, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo se vestían ellos, en donde el cinturón daba soporte a la armadura, ¿verdad? Y la verdad también sirve de igual manera. Afirmados sobre la verdad, seremos inconmovibles, ¿verdad? ¿Y cuál es esta verdad? Sabemos que Cristo es la verdad. Estad pues firmes. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados con esta armadura de Dios, ¿verdad? Y sabemos que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y cada aspecto de esta armadura simbólica responde a una dinámica específica dentro de la vida de nosotros como creyentes, ¿verdad? Eso nos permite enfrentarnos al ataque espiritual, por así decir. Entonces vemos aquí que Pablo escribió esto mientras estaba bajo la custodia de soldados romanos, ¿verdad? Y era fácil para él mirar la armadura de sus guardias y ver cómo Dios ha equipado al creyente. O sea, Pablo lo veía de una forma física, por así decir, ¿verdad? Pero él fue más allá, porque él fue a ver lo espiritual, ¿verdad? Y el orden en el que se describen estas piezas de esta armadura es el orden en el que normalmente se las pone un soldado, ¿verdad? Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad está simbólicamente representada como un cinturón que protege nuestro abdomen, ¿verdad? Les digo, vamos a verlo como un soldado, por así decir. Y vemos que se sostiene las prendas para que pueda luchar firmemente, ¿verdad? Estrictamente el cinturón
dice, no es parte de la armadura, pero antes de que se pueda poner la armadura, se debe juntar las prendas. Estoy hablando del físico, ¿verdad? De los soldados. Entonces, el soldado podría estar provisto con todas las demás partes de su equipo, sin embargo, necesita un cinturón, ¿verdad? Porque sin este cinturón no estaría completamente equipado ni armado de manera segura. Su cinturón no era un mero adorno del soldado, ¿verdad? Sino que era una parte esencial de su equipo y era de especial utilidad para mantener otras partes en su lugar, ya que vemos que estos soldados se ponían este cinturón, ¿verdad? Vemos que gracias a este cinturón, ¿cómo les explico? Todo quedaba seguro, ¿verdad? Nada se les caía, por así decir, ¿verdad? Entonces vemos que ellos cuando se ponían ya bien ese cinturón, de la manera adecuada, ¿verdad? Les daba libertad para movimiento, la libertad que ellos necesitaban para moverse, para caminar, para ir a la guerra y todo. Entonces, cuando este hombre se sentaba y se relajaba, se quitaba el cinturón, ¿verdad? Entonces, ponerse el cinturón lo preparaba él para la acción, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús comunicó la misma idea en Lucas 12, del 35 al 36, ¿verdad? Entonces vemos que esto es parte de la armadura que debemos de tener nosotras, que es un fundamento sobre el que vivir en todo el tiempo. Y nuestro entendimiento y confianza en las doctrinas básicas debe de ser la fe, ¿verdad? Nosotros debemos de estar atentas de qué es lo que se predica en las iglesias, cuál es la doctrina, ¿verdad? Porque todo está basado en la fe, ¿verdad? Dice en la palabra, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos que el ponernos esta parte de la armadura, ¿verdad? Ceñid vuestros lomos, ya me fui más abajo. Permítanme tantito que ya me perdí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos nosotras como hijas de Dios ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? ¿Verdad? La palabra de Dios es la verdad. Sabemos que la palabra es la verdad. Y vemos, como les dije anteriormente, que el Señor dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de ceñirnos con esta verdad? Es estar revestidas de Cristo, ¿verdad? Estar totalmente cubiertas de Cristo, que es la verdad. Y si no estamos vestidas con esta verdad que es Cristo, estamos como desnudas, ¿verdad? Delante del enemigo. Vemos que Jesucristo mismo es la verdad, ¿verdad? Quien conoce y ama a Cristo, conoce y ama la verdad, ¿verdad? Y vemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vemos en Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para ceñirnos de la verdad, debemos de vivir una vida de comunión total con Cristo, ¿verdad? Una vida en obediencia al Señor. Y si no hay esta comunión y si no hay esta obediencia al Señor, pues nosotros no estaremos ceñidas, ¿verdad? De la verdad que es Cristo. Ahora, en Apocalipsis 1:12, ¿verdad? Dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, este cinto iba desde la cintura hasta el pecho, ¿verdad? Y todo aquel que no ama la verdad
terminará aceptando la mentira. Entonces vemos que Satanás sigue engañando a la humanidad con mentiras disfrazadas de supuestas verdades. Sabemos que así obra el enemigo. Y vemos el ejemplo clarísimo en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Entonces vemos que aquí el enemigo engañó a Eva con mentiras, con verdades disfrazadas, por así decir, ¿verdad? Porque sabemos que así obra el enemigo. Y vemos que la mejor arma de este enemigo, de nuestra alma, es la mentira, ¿verdad? Y hay mucha gente que no quiere creer la verdad. Hay mucha gente a la que nosotros vamos y les predicamos del Señor y aún así se niegan, ¿verdad?, a aceptar que Él es la única verdad, que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el siguiente elemento mencionado como protección de la coraza es la coraza de justicia, ¿verdad? Y el creyente que aún tenga elementos de autojustificación siempre va a ser presa fácil para el enemigo, ¿verdad? Por eso nuestra justicia debe de ser soportada y mantenida en Cristo, porque en Él hemos sido justificados y liberados, ¿verdad? Nosotras fuimos justificadas, hemos sido liberadas de toda esa culpa de nuestro pasado, ¿verdad? Por nuestro pecado. Y esta justicia ofrece la misma protección que la coraza, ¿verdad? Pues cuida nuestro interior para que ninguna arma de Satanás, ¿verdad?, ya sea la vanidad, hablemos de todas esas cosas, la vanidad, la vanagloria, ¿verdad?, que proviene de nuestro corazón, nada de eso pueda contaminarnos, ¿verdad?, si nosotras tenemos esta verdad. Y vemos que ya me fui a la coraza de la justicia. Bueno, esta coraza de los guerreros, ¿verdad?, dice que cubre todos sus órganos vitales, ¿verdad? Y estos son vitales en nuestra vida. Por eso los soldados, ¿verdad?, le daban protección especial, por así decir, a esta área, ¿verdad? Y colocaban esta coraza para protegerse, y es lo que podemos ver en la actualidad como un chaleco antibalas. Yo así lo vi, ¿no? Que es como un chaleco antibalas, ¿verdad?, ahora en la actualidad. Entonces ahora vamos a ver lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dice sobre la coraza, y dice el versículo: vestidos con la coraza de justicia. Entonces vemos que la justicia se representa como una coraza, ¿verdad?, que proporciona protección especial, es decir, como un escudo protector, ¿verdad?, para los órganos vitales. Entonces, nosotras no podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia, o aún peor, en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Así como un soldado no puede luchar eficazmente sin esta coraza. Y nosotras como creyentes estamos llamadas a ponernos esta coraza de justicia, ya que sin esta, una vez más, estamos expuestas a los ataques del enemigo, ¿verdad? Entonces, hablando espiritualmente, la coraza de justicia ayuda al creyente a cuidar su corazón. Y vemos en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si no guardamos nuestro corazón, vamos a tener serios problemas. Debemos de cuidar nuestro corazón, ya que de no cuidar nuestro corazón, o el corazón, pues si no lo cuidamos, nos va a traicionar fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas bien para el Señor, verdad? Y no siempre, ¿verdad? Y lo hemos llegado a hacer mal.
¿verdad? El corazón es esa carne, ¿verdad? Los instintos carnales que nos llevan al pecado, a las cosas del mundo, a los placeres físicos, los placeres de los ojos, ¿verdad? La vanagloria, ¿verdad? Todas estas cosas que nos llevan al mal vienen por no guardar nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacía esta parte de la armadura? En los soldados era, como les decía, cuidar sus órganos vitales, ¿verdad? Pero vemos aquí, hablando espiritualmente, que el Señor habla del corazón, ¿verdad? Y vemos en Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces, si nuestro corazón no está protegido, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a proteger? Igual con la palabra, ¿verdad? Si nuestro corazón no está protegido, escondido en Cristo, pues entonces somos presa fácil para el enemigo. Entonces, vemos que en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces vemos que la coraza de justicia nos ayuda a nosotras, ¿verdad? Como creyentes, a entender, nuestra salvación. Es decir, que la coraza de justicia nos hace entender, ¿verdad? Que si un día, por gracia de Dios, nosotros vamos a llegar al cielo, no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Y sabemos que somos justas, ¿verdad? Porque Cristo nos ha justificado, ¿verdad? Cristo nos ha hecho justos delante del Padre. Entonces la coraza de justicia nos ayuda a entender, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz. Y cuando nosotras creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esa sangre derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Nos hace justas delante de Dios. Y entonces nosotras somos aptas para entrar al cielo, ¿verdad? Y somos reconocidas como hijas de Dios, ¿verdad? Si no entendemos esta obra de la cruz que nos ha limpiado, que nos ha purificado del pecado, que nos ha justificado delante del Padre, entonces nosotros no podemos usar esta coraza de justicia, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que aceptar, ¿verdad? Y sobre todo reconocer que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Él nos puede vestir de toda esta armadura, ¿verdad? Entonces, recordemos que no es nuestra propia justicia, ¿verdad? No es un sentimiento, ¿verdad? Sino es una justicia recibida, ¿verdad? Por la fe en Jesús, ¿verdad? Porque nosotros hemos creído, nosotros hemos declarado con nuestros labios y sobre todo en nuestro corazón hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Porque Él fue el que murió en esa cruz por nosotros. Y vemos que esto nos da un sentido general de confianza, ¿verdad? Una conciencia de posición y de firmeza en Cristo, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos y entendemos lo que Él ha hecho por nosotras, entonces esto nos da esta confianza y nos da esta firmeza, ¿verdad? Nosotros podemos estar firmes en Cristo y nosotras debemos de dar gracias en todo tiempo, ¿verdad? Por las experiencias, sí, pero debemos de tener cuidado de no confiarnos en ellas, ¿verdad? No nos pongamos la coraza de las experiencias o la coraza de la autojusticia, ¿verdad? Porque creo yo que la mayoría de nosotras, al menos yo alguna vez lo he pasado, ¿verdad? Y he sido tentada a decir, no, pues es que yo hice esto, aún decir es que yo hice esto para Dios, ¿verdad? Justificándome, creyendo alguna vez, ¿verdad? Creí que podía ser por obras, que siendo una buena persona yo iba a ir al cielo, pero sabemos que no es así, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, dice en la palabra. Entonces, vemos que este es un terreno inestable, ¿verdad? Y sabemos que si nosotras creemos que puede ser por nuestras obras,
debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que es el enemigo que quiere que nos retractemos, que no quiere que reconozcamos, ¿verdad? Que solo proviene de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios, la coraza de la justicia es nuestra mejor defensa contra este sentimiento, ¿verdad? De depresión espiritual, porque a veces nos llega la tristeza, ¿verdad? Viene la tristeza, viene el desánimo, viene todo eso en contra de nosotros, pero no olvidemos que Dios envió a su Hijo para morir en esa cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Y lo resucitó para nuestra justificación. Entonces vamos a ver en Romanos 4:24, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es lo que nosotras debemos de entender, ¿verdad? Que el Señor fue a la cruz y murió por nuestras transgresiones, pero Él resucitó, ¿verdad? Para justificarnos delante de Dios Padre, ¿verdad? Entonces vemos ahora, ¿alguien quiere agregar algo hasta aquí? Lucy, sí, soy yo, María. Nomás quería agregar algo sobre la coraza. Aquí en mi comentario dice que la coraza en el tiempo de los romanos, ¿verdad? Era una coraza que rodeaba completamente el tórax del soldado, de tal modo que se protegía también la espalda del guerrero. Y como tú dijiste, ¿verdad? Esta coraza cuando va a rodear al tórax, dentro del tórax, que es donde están las costillas, dentro del tórax tenemos los pulmones y el corazón, y tú ya lo explicaste perfectamente, so yo ya no voy a decir nada más, solamente quería agregar eso, de que la coraza en el tiempo de los romanos rodeaba completamente el tórax del guerrero, de tal modo que lo protegía, le protegía también la espalda, ¿verdad? Y esa coraza se confeccionaba o estaba hecha con un cuero duro o estaba también hecha de metal. Y la justicia que representa la coraza no solamente la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sino que la cual todos los creyentes poseen, sino que también es la práctica, es la justicia que resulta de un carácter y acciones justas en la vida de cada persona. Eso es todo. Está perfectamente explicado como tú lo has dicho. Amén. Entonces sigo y vemos que el tercer elemento citado, ¿verdad?, es el calzado, ¿verdad? Y este permite al guerrero espiritual avanzar por todo terreno, ¿verdad? Evitándole estancarse y rendirse en medio de la batalla, ¿verdad? Nosotras por eso debemos calzarnos con la disposición de llevar y proclamar el evangelio que dispone la paz entre el hombre y Dios, ¿verdad? El calzado servía para establecer al legionario romano sobre el terreno escarpado, ¿verdad? Sobre las cuestas, terrenos frágiles de roca, ¿verdad? Entonces, él sobre los cuales podía moverse con facilidad, ¿verdad? Y le permitía mantenerse firme en el propósito de la batalla. Entonces vemos de igual manera, lo permite sobre el guerrero espiritual, ¿verdad? Sosteniéndole conforme al propósito de alcanzar a toda la humanidad con el mensaje que nos ha sido confiado, ¿verdad? Entonces vemos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El apresto del Evangelio se presenta como los zapatos protectores, ¿verdad? O las sandalias que usaban los soldados romanos, ¿verdad? Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir sus deberes de manera efectiva sin este equipo, ¿verdad? Apresto. Aquí tengo yo una nota que es una palabra, esta palabra significa una base preparada, ¿verdad? El Evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos. Por poderoso que sea el resto de tu cuerpo, si estás herido en los pies, eres una presa fácil para el enemigo. Entonces, veamos que Pablo habla en Isaías 52:7, ¿verdad? Cuando se refirió a tener calzados los pies. Y dice en la palabra, cuán hermosos son los montes, los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿verdad? Entonces la idea de este apresto es realmente la disposición, ¿verdad?, de ser móviles, de ser flexibles
y de estar preparados, ¿verdad? Con esta verdad. Esta es una posición a tener en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Vivir en constante disponibilidad y flexibilidad para poder predicar las buenas nuevas. No importa si sea el vecino, no importa si sean nuestros familiares no creyentes, no importa a donde el Señor nos mande, nosotros debemos de estar preparadas, ¿verdad? Con esta verdad y tener esa disposición en nuestros corazones para poder predicar y llevar las buenas nuevas a donde el Señor nos mande. Y aquí yo anoté, ¿verdad?, dos formas en que podemos interpretar la necesidad de los creyentes, ¿verdad?, de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y la primera es el creyente y la firmeza en las pruebas, ¿verdad? ¿Qué pasa si pasamos por una prueba y no estamos firmes? ¿Verdad? Como lo dijo la hermana María en un principio, van a venir pruebas, va a haber dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar firmes. ¿Verdad? Entonces, debemos de estar firmes. Pues, esta fe que nosotras depositamos en Cristo al creer en Él, ¿verdad?, es lo que nos hace firmes y nada nos mueve porque nos acabamos de casar, ¿verdad? Ya no hay nada que nos haga dudar, ¿verdad? No dejemos que nada nos mueva, no dejemos que el enemigo nos engañe, ¿verdad? Nunca nosotras debemos de retroceder, sino proseguir a la meta, ¿verdad? Nosotros debemos de ser obedientes al Señor, ¿verdad? Y entonces la segunda forma en el cristiano es el cristiano y las almas perdidas, ¿verdad? Y nosotros no podemos ganar esas almas por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y no podemos ganar estas almas perdidas si andamos descalzas, ¿verdad? Al recibir el Evangelio tenemos paz para con Dios y nosotras tenemos esa obligación de llevar el Evangelio de paz al mundo, ¿verdad? Donde el Señor nos mande. Debemos de llevar la salvación, es decir, hablarle de Cristo a estas almas perdidas, a estas almas que nosotras sabemos que tienen necesidad, ¿verdad? Entonces, si comparamos el Evangelio con el calzado que usaban los soldados para ir a la guerra, lo que Dios nos quiere decir es que nosotras como creyentes, que tenemos el apresto del Evangelio de la paz, debemos de llevar esta paz a los perdidos. Y vamos a ver en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, el cristiano tiene en sus pies el apresto del Evangelio de la paz y debe formar discípulos para Cristo, ¿verdad? No es de que lo vamos a guardar, ya el Señor nos lo dio y lo vamos a guardar, no. Nosotras debemos de ir y de llevar ese mensaje, ¿verdad?, a todas esas almas necesitadas. ¿Alguien quiere agregar algo? No, todo está muy bien explicado. Entonces sigo versículos 16 al 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos que este cuarto elemento de la armadura de Dios es el escudo, ¿verdad? Y Pablo lo compara con la fe, pues esta es la cualidad dada por Dios al hombre como un regalo, ¿verdad? La que nos permite defendernos, pero también a atacar, ¿verdad? El legionario contaba con un escudo de gran tamaño con el cual se podía defender de los ataques de sus enemigos, pero ese también le servía para contraatacar, pues tenía en el centro una punta de hierro con la cual podía golpear a su contrincante. Entonces, al igual sucede con el creyente, la fe funciona como un escudo de defensa, al soportar toda flecha encendida con mentiras, con engaños, con maldad, ¿verdad? Pero también nos sirve para contraatacar confiando en el poder de Dios, en su soberanía,
en la cual descansamos nosotros como creyentes. Entonces, sobre todo, dice el versículo, y esto realmente tiene la idea de, además de lo anterior, y se aplica a cada una de las piezas de la armadura que siguen, ¿verdad? Que la idea no es estas partes de la armadura son más importantes que la otra, no, sino que toda la armadura es importante. Entonces, tomad el escudo de la fe, por lo tanto, tener es lo primero, ¿verdad? Debemos de estar arraigadas nosotras en el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y las botas del combate, ¿verdad? Del evangelio, las sandalias. Entonces, la coraza de la justicia, me atrasé. Sin embargo, entonces ahora vemos cómo Pablo se ocupará de estos aspectos de la armadura, ¿verdad? Que debemos tomar en los momentos necesarios de la guerra espiritual. Entonces, cuando tenemos fe, el enemigo ataca para poner duda en nuestro corazón. Si mantenemos esta fe, ¿verdad? Estos dardos no nos podrán golpear porque entrarán en ese gigante escudo, ¿verdad? Que es el escudo de la fe. Y cuando los dardos del enemigo empiezan a penetrar es cuando nosotras comenzamos a dudar. Entonces vemos el horizonte oscuro o vemos como que nada se aclara y como que los problemas no se acaban y como que todo el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos escondemos detrás de este escudo de la fe, ¿verdad? Entendemos que Dios está con nosotros. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vemos que la fe es representada por un escudo que nos protege de todos estos dardos de fuego del maligno. Esos esfuerzos persistentes del enemigo, ¿verdad? Para debilitarnos a través del miedo y sobre todo de la incredulidad, ¿verdad? Él nos quiere intimidar. Entonces el escudo que Pablo describe no es ese escudo pequeño y redondo, ¿verdad? Sino es el escudo grande y alargado, ¿verdad? Que puede proteger todo nuestro cuerpo en la guerra antigua, ¿verdad? Así era el escudo de los guerreros. Entonces estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque y la idea no era solo herir al enemigo, sino dispararle por todos lados con una gran cantidad de flechas y así confundir y asustar al enemigo. Era lo que decía la hermana, ¿verdad? Que estaban protegidos hasta de la espalda, ¿verdad? Entonces, vemos que incluso cuando un proyectil de este tipo era atrapado por el escudo, no penetraba, ¿verdad?, en el cuerpo. Sí les daba miedo, no vamos a decir que no, ¿verdad? Pero era lanzado cuando estaban bien encendidos. Y dice que su movimiento era a través del aire y lo hacía arder más ferozmente mientras éste llegaba. De modo que el soldado estaba tentado a deshacerse de su escudo en llamas, ¿verdad? Y exponerse a las lanzas del enemigo. Pero el escudo de la fe no solo atrapa esos artefactos encendidos, ¿verdad? Sino que los extingue. Esta es la fe en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces vemos que los pensamientos, sentimientos, imaginaciones, los miedos, las mentiras, todo esto puede sernos lanzado por Satanás como dardos de fuego, ¿verdad? Pero la fe en Cristo los va a hacer retroceder. Entonces nosotros debemos de tener siempre ese escudo de la fe y vuelvo y repito, en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y luego sigue diciendo el versículo, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, yo aquí tengo una nota que dice, en el mundo antiguo por lo general era una gorra de cuero tachonada con metal para mayor resistencia. A menudo se agregaba algún tipo de pluma o decoración, tal vez para identificar al soldado en su regimiento. Entonces vemos que la salvación se representa como este tipo de yelmo, ¿verdad? Que protege una parte esencial del cuerpo. Y un soldado, ahora sí que sería, ¿cómo le podemos llamar? Sería... El yelmo era como un casco que el soldado tenía en su cabeza.
para protegerse. Sí. Entonces, imagínense si este soldado fuera a la batalla sin ese yelmo. Sería gravemente herido, ¿verdad? Entonces, voy a leer en 1 Tesalonicenses 5:8, habla del yelmo de la salvación, ¿verdad? En relación con la esperanza de salvación. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solo en saber que ya somos salvas, ¿verdad? Sino que seremos salvadas de todas estas artimañas del enemigo, ¿verdad? Es la seguridad que Dios nos da, ¿verdad? Y esa es nuestra seguridad, que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, una de las armas más eficaces del enemigo contra nosotras también es el desánimo, ¿verdad? Creo que todas hemos pasado por un desánimo, de llegar al grado de decir, yo ya no quiero, o yo ya no sigo, o de qué sirve, o vaya, de todo ese tipo de desánimo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el versículo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿O alguien quiere agregar algo? No, yo solamente quiero decir sobre el yelmo de la salvación, ¿verdad? Que es lo que protege la cabeza del soldado, o en este caso nuestros pensamientos, ¿verdad? Por algo se dice que la guerra es en nuestros pensamientos, ¿no? En nuestra cabeza. Cómo el enemigo puede llegar y traer tantos pensamientos y de los pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí donde corre toda también nuestras acciones, lo que pensamos y llevamos a cabo, ¿no? Lo que dejamos que se quede en nuestra mente y lo que podemos pues desechar, porque sabemos y tenemos el entendimiento, ¿verdad? De que no es sano. Entonces de ahí viene todo eso, ¿no? Con el proteger esta cabeza, esta mente, de alguna manera, ¿no? También puede reflejar eso, el yelmo de la salvación. Bueno, Lucy, discúlpame, sí, eso es era lo que te decía, que es lo que dice aquí en mi comentario también, que decía que el yelmo de la salvación, poniéndolo en el soldado romano, era como un diseño complejo, pero se refiere más que nada, como dice Leti, a un casco romano que protegía la cabeza del soldado y lo hacía incluso que se viera más alto e impresionante. Pero era el yelmo, en cuanto a la vestidura del soldado romano, era el casco. O sea, el yelmo de la salvación, yo sé que espiritualmente hablando, ¿verdad? Se dirige a eso, pero en cuanto a lo físico del soldado, era el casco en su cabeza, para protegerlo precisamente de las flechas, de los dardos. Entonces digo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu nos proporciona esa espada, ¿verdad? Y esa espada sabemos que es la palabra de Dios, y para usar eficazmente la espada del Espíritu no podemos considerar la Biblia, ¿verdad?, como un libro de encantamiento o un libro mágico, sino atarnos una al cuello de la forma en que se dice que el ajo ahuyenta a los vampiros, ¿verdad? Así como ese dicho, o como esas creencias que tienen las personas que no creen, ¿verdad? Entonces, vemos que para usar eficazmente la espada debemos considerarla como la palabra de Dios, y sabemos y creemos en nuestro corazón que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos confiamos en la inspiración de las Escrituras, que es la espada, realmente, ¿verdad? Vemos que esto viene del Espíritu, que fue inspirada, ¿verdad?, por Dios, y así fue escrita. Entonces, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios de manera efectiva, pero también debemos de tomar la espada del Espíritu en el sentido de depender de que Él nos ayude a usarla, ¿verdad? Sabemos que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra de Dios.
Y el Espíritu no solo nos dio las Escrituras, sino que también hace que cobre vida en nosotras, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios nos equipa, ¿verdad?, de la manera correcta, y esta espada nos es dada en el momento adecuado, ¿verdad? Y aquí nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene para nosotras como creyentes estudiar, ¿verdad? Y escudriñar la palabra de Dios, porque sabemos que, pues, que es un arma para nosotras. Entonces ahora pensemos en un soldado, ¿verdad? Otra vez, en un soldado en entrenamiento, practicando estocadas, movimientos y posiciones de espada. Ahora, debe de practicarlos con anticipación, y si es un luchador superior y tiene un gran instinto de lucha, en el momento de la batalla, recordará instantáneamente todo esto que él entrenó, ¿verdad? Nunca podrá usar esta estocada, ¿verdad?, en la pelea si no ha practicado primero, pero todavía necesita hacer el movimiento en ese momento. Entonces, por lo tanto, el uso efectivo de la espada requiere práctica, ¿verdad? El gran ejemplo de esto fue Jesús combatiendo la tentación de Satanás en el desierto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo fue que el Señor venció al enemigo? Declarando la palabra. Él lo hizo declarando siempre la palabra, ¿verdad? Entonces, vimos que el quinto componente es el casco, ¿verdad?, que sirve para proteger la cabeza, lo que decía Leti, del guerrero contra todo golpe, contra toda flecha, piedra, ¿verdad?, todo aquello que pudieran lanzarle, pues la cabeza es una de las partes más expuestas en medio de una batalla. Entonces, de la misma forma, el guerrero espiritual está expuesto de manera accesible por su mente, ¿verdad? Esta ha sido moldeada y guiada en tiempos pasados por las tinieblas. Lo que les decía en un principio, fuimos tanto tiempo esclavas, ¿verdad? Y el enemigo sabe por dónde atacarnos. De manera que para ello es sencillo poder acceder con pensamientos, ideas, con sueños, los cuales atacan nuestra mente, ¿verdad? La mente del guerrero espiritual, haciéndole perder la posibilidad de continuar y dar fruto en la batalla. Por eso nosotras debemos estar cubiertas por la protección que ejerce en nuestras vidas el sustentar nuestra salvación en la obra consumada de Jesucristo, no sobre nuestras obras, ¿verdad? Ni sobre la iglesia, ni sobre una religión, de manera que soportando esta verdad, nuestra mente pueda responder ante las exigencias de esta batalla. Sabemos que estamos en una guerra espiritual. Entonces, el último elemento, ¿verdad?, pero no menos importante, es la palabra de Dios, que es capaz de cortar hasta lo más profundo de nuestro ser. Para revelar la verdad es capaz de dejar a las tinieblas sin poder, pues su autoridad es absoluta, poderosa para tocar el corazón de los hombres, para transformarnos y perfeccionarnos en Cristo, y para levantar el reino, ¿verdad?, arrebatándolo con violencia, ahora sí, como esas, como guerreros, ¿verdad?, que comprenden y viven en verdad. ¿Alguien quiere agregar algo aquí? Adelante, No, Lucy. todo lo está explicando. Súper, sí, muy bien. Adelante. Versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces vemos que para que la armadura funcione y opere en nuestras vidas no es necesario pedirla, ¿verdad? Ella solo se hace evidente en la medida en que nosotras la practicamos, ¿verdad? Y debemos de mantenernos alertas, estando conscientes, ¿verdad?, mediante la oración en todo tiempo. Y para hacerlo no se necesita estar declarando o pidiendo todo en el momento, aunque tampoco debemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Pero lo primordial aquí es poder ser conscientes de su presencia en todo tiempo, ¿verdad? Aquí y ahora. Por eso ahí es donde se libran
las mayores batallas, ¿verdad? Y las victorias es en la presencia de Dios, estando siempre en la presencia de Dios, orando en todo tiempo con toda oración. La idea es todo tipo de oración o oración sobre oración. Debemos usar todo tipo de oración que pues que nos sirva, ¿verdad? Para estar firmes, ¿verdad? Contra toda tentación y todo ataque del enemigo. Podemos orar en grupo, tener nuestra oración individual, oración en silencio, caminando, oración de rodillas, ¿verdad? Orar en todo tiempo, ¿verdad? Orar y orar sin cesar, así como dice en la palabra. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios entra en acción, ¿verdad? Si nosotros vamos al Señor creyendo que Él nos escucha y que Él nos ha dado todo esto que nosotras necesitamos para ir a esa guerra, ¿verdad? Entonces, en teoría, el creyente que no ora es débil, ¿verdad? No puede ser fuerte ni llevar toda esta armadura, ¿verdad? Porque nunca logra nada, porque no va a la batalla, ¿verdad? A través de la oración, no se reviste de esta armadura, pidiéndole en oración al Señor que se ha revestido de esa armadura. Y sigue diciendo el versículo, para todos los santos. Podemos luchar espiritualmente no solo por nosotros mismos, ¿verdad? Sino también por los demás. El soldado no solo se preocupa por su propia seguridad, siente el instinto de proteger y luchar en nombre de los demás, ¿verdad? Sabemos que el guerrero no solamente se defendía a él, sino defendía, ¿verdad?, también a sus compañeros. Y sigue diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, ¿verdad? Después de traer traer la colación, la idea de la guerra espiritual, ¿verdad? Se puede librar en el nombre de otro. Bueno, siempre en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros podemos pedir al Señor por otro, ¿verdad? Entonces vemos que aquí Pablo les estaba pidiendo a sus lectores que oraran por él, ¿verdad? Y es lo que nosotros necesitamos también, orar los unos por los otros, que nuestros hermanos en la fe oren por nosotros y nosotros orar por otros hermanos, ¿verdad? Que estén en esta lucha constante, ¿verdad? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y aquí Pablo podría haber dicho, ¿verdad?, en oración por muchas cosas, ¿verdad? Pudo haber pedido por otras cosas, pero él quería que estas personas, ¿verdad?, que estaban leyendo, oraran por esta cosa en específico. Y probablemente en su mente, ¿verdad?, su próxima defensa ante el César, sabemos que él estaba prisionero, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos a Pablo pidiendo muchas cosas, como alivio en su encarcelamiento, por comodidades o por su libertad, ¿verdad? Pero su corazón y su mente estaban fijos en su responsabilidad como embajador del Evangelio, que al abrir mi boca me sea dada. Entonces, la idea detrás de abrir mi boca es hablar con claridad, ¿verdad? Además de denuedo, Pablo pidió oración para poder proclamar el Evangelio con claridad, ¿verdad? Que pudieran entender el mensaje que él les estaba dando. Entonces, es importante que oremos por los siervos, ¿verdad?, que comparten el mensaje, para que Dios derrame sobre este siervo la sabiduría, ¿verdad?, aún sobre nosotras mismas, para dar a conocer el misterio del Evangelio, el cual debe de ser dado con el valor que él mismo representa, ¿verdad? Y aún enfrentando los riesgos, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a ser atacadas, que van a venir pruebas, ¿verdad?, por nosotras predicar el Evangelio. La oración por los siervos que comparten la palabra de Dios es necesaria, porque es ella la que permite que Dios derrame su unción y poder para hacerlo valerosamente, pues todo aquel que comparte el mensaje es un embajador del reino, quien representa a este y sus principios. Soy embajador en cadena. La palabra griega antigua para cadena significa grilletes de prisionero, pero también podría usarse
para el adorno de oro que usa alrededor del cuello y las muñecas de los ricos y poderosos de aquellos tiempos. Entonces, en ocasiones especiales, los embajadores llevaban este tipo de cadenas para mostrar su riqueza, su poder y su dignidad y todo lo que los representaba, ¿no? Entonces, Pablo considera que sus cadenas de prisionero son en realidad el adorno glorioso de un embajador de Jesucristo. Versículo 21. Versículo 21. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Tíquico era un hermano en la fe de Asia y mensajero en el cual ha sido enviado para contarles y hacerles partícipe de todo lo que estaba ocurriendo con Pablo, ¿verdad? Él lo vio como apto para llevar las respectivas epístolas a Éfeso. Versículo 22. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. El dolor y angustia que sentía la iglesia por la vida de un servidor sirve para mostrar el amor fraternal tan profundo que se cernía sobre la iglesia, pues al saber noticias de Pablo recobrarían el ánimo para seguir adelante con la obra. 23. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. Aquí se hace referencia al Hijo, al Padre como una unidad que permite la paz, el amor y la fe, ¿verdad? Que sean encendidos para servir. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo como a imperecedero. El amor imperecedero es el amor ágape. Un amor eterno no es pasajero, nunca deja de ser. Un amor puesto en nuestro corazón al momento de creer y confiar en el mensaje que hemos recibido, el cual permite que la gracia y favor de Dios opere en nuestras vidas para cumplir el propósito que tenemos en Cristo. Entonces vemos que las palabras finales son: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz sea a los hermanos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo concluyó su carta, ¿verdad? Como la comenzó, con la referencia a la gracia y la paz, de estos dos pilares esenciales para la vida como para nosotros los creyentes, ¿verdad? Todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es literalmente incorrupción, y la idea más bien puede ser como un amor eterno, ¿verdad? Nuestro amor por el Señor debe de ser imperecedero. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y aquí vemos que Pablo terminó pronunciando una bendición que era su manera de ayudar a los éfesos a caminar en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y voy a leer Efesios 1:3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y pues hasta aquí llegó mi estudio. No sé si tienen alguna duda o alguien quiere agregar algo.